A seguir hablando de la justificación. ¿Se acuerdan que hemos tomado varios mensajes para hablar acerca de la justificación? Y la justificación es que Dios nos declare inocentes, y que seamos agradables a Él. Y es lo que Él busca, ¿no? Y dice que esa justificación es posible por la fe. Dice también Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros somos gente de fe, nosotros agradamos a Dios. Entonces yo quiero que ustedes noten que la fe, ¿qué dijimos que es la fe? La fe es Cristo. Es correcto, como dice Hebreos 11:1, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si nos quedamos ahí, ¿cómo vamos a...? Porque hemos tratado de tener fe y no hemos podido, porque a veces nos dicen, hermano, es que tú no eres de fe, no tienes fe. Y uno dice, pero ¿cómo puedo tener fe? Pero la fe es Cristo, ¿se acuerdan? Él es el autor, el iniciador y el perfeccionador, el consumador de nuestra fe. Si usted tiene a Cristo, tiene la fe. Amén. Y esa fe, ¿se acuerdan que tiene que crecer? ¿Y cómo crece? A medida que Cristo crece en nosotros. Por eso cuando llegamos a la vida de la iglesia, nosotros creemos en Él porque Él nos dio la fe, y a veces confundimos. Pensamos que el recibir los beneficios de Él, solamente esos beneficios que son exteriores, eso es tener fe. Pero en realidad es que la fe es de que Cristo crezca en nosotros. Porque entonces solamente estamos buscando las añadiduras. Las añadiduras son los bienes materiales que Dios nos provee. Y a algunos les da un poco más, a otros menos, pero Él así lo decidió. Entonces, pero la fe, cuando estamos hablando de que la fe tiene que crecer, es que Cristo crezca en nosotros para que podamos, y entonces a medida que Cristo crece en nosotros, nosotros tenemos fe. Amén. Entonces usted no trate no se esfuerce en tener fe, crea que tiene a Cristo, tiene a Jesús en su espíritu, tiene a Jesús en su corazón y usted tiene fe. Solamente que debemos de mantenernos en esa fe. Por eso hemos hablado de que dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Les pido que abran conmigo en sus Biblias. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículo 16. Y aquí Dios pone algunas cosas que nos ayudan a nosotros para entender cómo es que Él nos justifica. Pero hoy quiero hablarles de la realidad de la justicia subjetiva. ¿Se acuerdan que en el mensaje anterior, el miércoles, les hablaba de que la justicia objetiva tiene que ver con que Jesús vino y murió en la cruz por nuestros pecados? Ahí Él logró nuestra justicia objetiva. Ya dice la Biblia que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero no, ahora esa justificación no solamente es para la parte objetiva, sino que la parte subjetiva, la parte interior de nosotros, lo interior de nosotros necesita también esa justicia. Y ahorita ustedes me van a entender a qué me refiero. Amén. Romanos 4:16. Amén. Amanda no nos debe de molestar, ella es niña, ella es, así anduvimos muchos de nosotros, y más latosos que ella, ¿verdad? Así que no tengamos misericordia de los niños, o sea, que nadie le estorbe, lo moleste, porque entonces al rato los niños ya no van a querer estar con nosotros. Debemos de amarlo aún con sus ruidos, pero aquí andan, eso es lo bonito, ¿verdad? Que ellos anden aquí, que nadie le moleste eso, y si a alguien le molesta, pues pídale a Dios que no le moleste, porque tenemos que tener consideración de todos. O sea, tenemos que pensar por los niños, que no le moleste, porque ella viene y tenemos que tolerar, ¿de acuerdo? Y disfrutarla, ¿no? Y es mejor que esté aquí a que no esté aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces amamos a Amanda, amamos a Diego. Deje conectarle aquí para que escuche abajo. Bueno, entonces amamos a los niños, ¿verdad? Que nada nos moleste, que es que no me deja oír. No se preocupe, usted fue niño y fue más latoso usted.
¿verdad? Pero hay que tolerarlos, hay que amar a los niños, que no corramos a los niños de nuestra reunión. Entonces Diego, cuando guste puede subir, no nos debe de molestar. Amén. Amamos a ellos. Bueno, muy bien. Entonces les decía de Romanos 4:16. Mire lo que dice. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es Padre de nosotros. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana, nosotros no sabemos, nosotros, Señor, por sí solos no podemos aprender ni comprender tu palabra. Te pedimos que abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento. Por favor, ayúdame, Señor, a dar tu palabra en esta mañana, que cada uno de mis hermanos que está aquí pueda comprender esta palabra que es de suma importancia para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Gracias por todo lo que tú eres en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si no entendemos la vida de Abraham, recuerdan ustedes que en Romanos Pablo pone a Abraham, y Abraham es el ejemplo del creyente del Nuevo Testamento. Por eso él se llama el padre de la fe. Amén. ¿Se acuerdan que ya hemos estado recalcando eso? Que aparte de nuestro Padre, el Padre de misericordia, de nuestro Padre, el gran Dios, también Dios dice en su palabra que Abraham es nuestro Padre, porque ahí Dios comenzó con la fe, ¿verdad? Y aparte tenemos nuestros papás terrenales, o sea, los que ya no tenemos, pues ya, pero tuvimos, ¿no? Entonces, pero ahí ahora Él es el Padre de todos nosotros. Entonces tenemos que ver, entender en qué consiste la vida de Abraham para aplicarle a nuestra experiencia de justificación. Porque de otra manera nos será difícil entender o captar lo que Dios está buscando a través de nosotros. Entonces fíjense este versículo y parece un trabalenguas a veces. Y recuerden que Dios así arregló su palabra. Y uno diría, ¿por qué Dios no pone así a simples cosas sencillas para comprender? Y así nos damos por entendido y ya. Pero Él sabe que nosotros somos descuidados. Entonces Él esconde su palabra, esconde su deseo, su propósito, y dice que nosotros tenemos que escudriñarla, tenemos que buscarla. Y es por eso que cada domingo, cada miércoles estamos aquí para escudriñar la palabra. Y por eso les digo que dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, porque habla de una descendencia que Dios le iba a dar a Abraham, y dice que no solamente para la que es de la ley, sino, o sea, la justificación que es de la ley, sino que también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Entonces, aquí va acompañado la fe con la gracia. Recuerden eso, fe y gracia. Necesitamos fe para agradar a Dios, pero también necesitamos gracia para agradar a Dios. Ahorita les voy a explicar cómo funciona eso. Todos necesitamos de fe. Los hombres que vivieron antes de la ley, los hombres que vivieron en la ley, así como nosotros ahora necesitamos la fe, necesitamos la gracia. El versículo 17 dice, fíjense bajo qué contexto está la fe y la gracia. Dice el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Está hablando de nosotros. Nosotros en otro tiempo dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ese es el punto que llegó a Abraham, de estar muerto, de ser inútil. Y es cuando Dios hizo algo en su vida. Por eso hoy vamos a tomar la vida de Abraham, porque Abraham es una persona que experimentó totalmente la justicia de Dios, no solamente la justicia objetiva, sino la subjetiva. Para eso necesitamos leer Génesis, y desde el capítulo 12, donde empieza la vida de Abraham, y si nosotros solamente leemos superficialmente, pues no vamos a entender, solamente vamos a ver una bonita historia.
Fíjense que cuando yo estudiaba, antes leía más bien Génesis 12, y cuando llegaba al capítulo 16, leía que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Ismael, ¿se acuerdan? Antes de Isaac. Y dice que llegó un momento en que él no podía, él se burlaba de Isaac, porque después Sara vino a tener a Isaac, ¿no? Entonces dice que Ismael se burlaba de todo eso, y también Agar, ¿no? Entonces dijo Sara que no podían crecer, y es más, Dios le dijo, ¿sabes qué? Echa a la esclava. Y dije, pero ¿por qué fue tan cruel Dios o Abraham, ¿no? ¿Por qué no le dio un lugarcito ahí a Agar y con Ismael para que crecieran juntos ahí? Y lo veía yo malos a ellos, yo los veía un Dios malo, a un Abraham tan desconsiderado, ¿no? Que ¿por qué no los conservó ahí? No hizo una casita ahí para que vivieran. Y si nosotros lo vemos solamente así, pues solamente eso es lo que vamos a agarrar, pero tiene un significado. Y hoy es lo que me voy a encargar de hablar a ustedes. ¿Por qué echaron a Agar? ¿Por qué echaron a Ismael? Y se acuerdan que la historia narra que llegó Agar a cierto lugar y ya dejó a Ismael ahí, el niño ahí, y dice que y se les acabó el agua, y nada más para morir y todo eso, ¿no? Estaban esperando a morir, y cómo Dios vino y les ayudó. Pero todo eso no es una simplemente historia, sino que es que Dios nos quiere mostrar algo ahí. Entonces, hoy quiero hablarles de lo que significa espiritualmente las cosas que le pasaron a Abraham. Fíjense lo que Dios hizo con Abraham y es lo que está haciendo con nosotros. Cada vez que venimos a la vida, a la reunión de la iglesia, es nuestro entrenamiento. ¿Por qué nuestro entrenamiento? Porque ahí va a venir una manifestación. Y es donde Dios quiere gente de fe. Por eso, ¿se acuerdan que el versículo que siempre les repito? Cuando el Hijo del Hombre venga otra vez, hallará fe en la tierra. Y nosotros los que estamos entendiendo, debemos, sí, amén, yo soy un hombre de fe, una mujer de fe. Amén. Porque porque así Dios hizo con Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que a Abraham cuántas veces Dios le habló? ¿O cuántas veces Dios se le apareció? ¿Se acuerdan que el miércoles les dije? 5 veces por lo menos. 5 veces. Y Dios dice que Él es el Padre de la fe. Entonces, vean ustedes que así somos nosotros. ¿Cuántas veces nos tuvieron que hablar para que viniéramos a Cristo? Muchas veces. Entonces, pero Dios dice, tú eres de fe. Amén. Entonces, Dios lo entrenó para que Abraham creyera. Y cuando él llegó al punto de creerle a Dios todo, ¿se acuerdan que cuando él salió, el lugar donde él vivía se llamaba Ur de los Caldeos? Dios le llamó varias veces y no quería salir hasta que finalmente le creyó, porque acuérdense que es un entrenamiento. Esos cinco veces, muchas veces que Dios nos llama a nosotros, es un entrenamiento. Aquí Dios nos está hablando muchas veces. Cada vez que venimos a la reunión de la iglesia, Dios nos habla y nos habla. Y nos va a seguir hablando. Recuerden, es nuestro entrenamiento. ¿A dónde va usted? Cuando le preguntan, voy a mi entrenamiento. ¿Verdad? ¿A cuál entrenamiento? ¿Vas al gym, ¿cómo se llama el otro? Bueno, los nombres que ponen ahora, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? Pues no, yo voy a mi entrenamiento de mi vida espiritual. ¿Se acuerdan que el apóstol San Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, físico, para poco aprovecha, pero el espiritual, para todo aprovecha? Dice que tiene promesa en esta vida presente y la venidera. Entonces, este es nuestro entrenamiento, así igual que Abraham. Entonces, y Dios quiere justificarnos así como hizo con Abraham. Ahora, hay algo que debemos de saber. Cuando Dios llama a Abraham, es verdad que él salió con su sobrino y con su papá, por supuesto con su esposa, porque son uno. Él salió con su esposa, con Sarai, pero dice que él también trajo a su papá y a su hermano. Entonces, Dios tuvo que quitar a su papá, tuvo que quitar a su hermano, que también ellos significan algo, pero no voy a hablar de eso hoy. Pero entonces quedó solamente Abraham y su esposa. Y dice la Biblia que en los lomos de Abraham
traía 2 hijos. Por supuesto que en ese momento él no sabía. Él no sabía, pero Dios le había dicho que lo iba a hacer de él una nación grande. ¿Se acuerdan? En Génesis 12 Dios le apareció y le dijo: deja tu tierra, tu parentela, y haré de ti una nación grande y serás bendición para muchos. ¿Se acuerdan que Dios le dijo eso? Pero en los lomos de Abraham, él traía descendencia. Son no solamente 2 hombres, sino que mucha gente que vino después. Y está hablando de nosotros. ¿Ok? Porque dos hijos venían ahí. Entonces, de acuerdo a Génesis capítulo 15, 16 y 17, Abraham traía en sus lomos a Isaac, que es el hijo de la promesa, porque es lo que a Dios le interesa, el hijo de la promesa. Sin embargo, también traía en sus lomos a otro hijo que se llamaba Ismael. Esto indica que todos nosotros los creyentes en nuestros lomos traemos a un Isaac y a un Ismael, y que sale de nuestros lomos, ¿verdad? Y el que nace primero, fíjense cómo está esto, no nació primero Isaac, nació primero Ismael. Fíjense cómo está cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Ok, nosotros, a ver, así les pregunto, si antes de explicarles, dice que en sus lomos, ¿cuáles serían los lomos de una persona? Aquí la espalda, ¿verdad? Acá. Pero hay otra definición que dice que los lomos, de acuerdo a la Biblia, los lomos es la parte de la cintura. Por eso es la parte que cuidan cuando van a la guerra. Cuando habla de la armadura, ustedes investiguen ahí, se van a dar cuenta que de acuerdo a la Biblia, los lomos es la parte de la cintura, ¿verdad? Y aquí nosotros como mexicanos, los lomos, échame mi lomo, ¿no? Y ahí, súbete al lomo, a mi lomo, y ahí, no. El lomo, de acuerdo a la Biblia, es la parte, pero otra vía ahí más que también en hebreo, la palabra lomos designa también la parte del cuerpo donde están los órganos reproductivos. Miren lo que dice Génesis 35:11. Porque cómo van a salir, yo cuando traía los hijos dije, ¿cómo los traía cargando? ¿Qué? Bueno, se puede entender así, pero realmente dice que es la parte de la cintura. Entonces, solamente quiero que vean ustedes Génesis 35:11. También le dijo Dios, esta palabra es para Jacob, pero quiero que tomemos la referencia de los lomos. Dice: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Entonces uno dice, aquí no, aquí de esa parte, pero ya les expliqué más a profundidad, ¿no? Si se entiende, ¿no? Entonces ahí, pero ese no es mi enfoque. Pero solamente quiero que ustedes vean que ahí traía él en sus lomos a Isaac y a Ismael, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es que nosotros somos justificados? A ver, ¿cómo es que? Por fe, exacto, por fe. ¿Quién le dio la fe a usted? Dios. Y usted es justificado. Pero esa es la parte objetiva. Falta la parte subjetiva, es la que estamos bregando hoy. Es lo que les quiero. Cada vez, a partir de aquí al tiempo que Dios nos dé, vamos a estar bregando con la justicia subjetiva, porque también Dios nos quiere que nosotros le agrademos a través de nuestro obrar, porque una fe viva obra. ¿Me explico? Entonces, estamos de acuerdo de que inicialmente Dios nos declara justos por la fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, nosotros podemos estar ya justificados. Ni el diablo ni ninguna persona lo puede decir a usted que usted es injusta. Si usted cree y tiene la fe de Jesús, usted es justificado. Si usted cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados, Él derramó su sangre, usted es justificado. Dios lo ve usted inocente. Pero de ahí continúa nuestra salvación, porque acuérdense que nuestra salvación es tan grande. Entonces, después de que Dios nos haya justificado objetivamente, nosotros podemos confundirnos y vamos a tratar de producir un Ismael.
Acuérdense que Ismael no es el deseo de Dios, pero soberanamente Él permite para que veamos cómo funciona o qué pasa en nuestra vida como cristianos. Porque les pregunté a ustedes, ¿quién nació primero? ¿Isaac o Ismael? Ismael. Sí, en el capítulo 16 de Génesis nace Ismael y en el 17 nace Isaac. ¿Ok? Primero nace Ismael y después Isaac. ¿Ok? ¿Por qué nosotros producimos primeramente Ismael? Y eso pasa con todos los cristianos. Todos los cristianos, Dios, porque si Abraham pasó ahí, todos tenemos que pasar. Pero no es para quedarnos allí. Fíjense lo que pasa. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Abraham y su esposa para que naciera Ismael? Entonces recuerden que aunque nosotros ya tenemos a Cristo dentro de nosotros, lo que pasa en nuestra salvación es que producimos un Ismael. Por tanto, todos nosotros cuando empezamos nuestra vida cristiana, lo primero que producimos son las obras de la carne. Porque Ismael representa el obrar en la carne. Ya estamos justificados posicionalmente, pero nosotros producimos primero a Ismael y Dios nos quiere enseñar algo en esta mañana. ¿Qué es producir un Ismael? ¿Qué es que nosotros tengamos un hijo como Ismael? Porque si Abraham tuvo su hijo Ismael primeramente, es lo que pasa con todos los cristianos, porque él es el ejemplo de todos nosotros. Amén. Leamos, pero antes de eso, de acuerdo a la Biblia narrada en Génesis, Abraham por sus propios medios, es decir, por su propia carne, buscó cumplir el propósito de Dios y puede pasar con nosotros. Ya siendo cristianos, vamos a querer hacer algunas cosas con tal de agradar a Dios. Y eso no es lo que Dios quiere, pero Él lo permite. Es la voluntad permisiva que muchos hermanos dicen. O sea, porque aquí con Abraham, ¿ustedes creen que cuando Abraham y Sara estaban planeando eso? Porque ellos platicaron, dice la Biblia. Dios pudo haber ido y pudo haberles dicho, ¿saben qué? No quiero que hagan eso. Y Él los hubiera pedido, pero Él les permitió, porque así es la vida de nosotros como cristianos. Amén. Que vamos a querer tratar de ayudar a Dios. Y no se puede. Veamos en Génesis 15, versículos 1 al 4. Y vean ustedes qué hizo Abraham y Sarai para ayudar a Dios. Miren lo que dice Génesis 15, del 1 al 4. Todos sabemos que hay un propósito de Dios, hay una meta. Pero en nuestra vida cristiana vamos a querer ayudarle a Dios cuando no vemos los resultados. ¿Cuántos de nosotros hemos estado orando y de repente no vemos los resultados y queremos ayudarle a Dios? Creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado. Que hasta usan, según que son algunos que usan versículos, no son versículos de la Biblia, pero que inventan. Dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Vendrá eso en la Biblia? Es primera de desesperados, primera de impacientes 1:1, ¿verdad? Sí, porque Dios no dice eso. Y aquí está Abraham usando primera de impacientes 1:1, primera de desesperados 1:1, porque miren lo que ellos hicieron. Génesis 15, 1 al 4. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy tu escudo y tu galardón serás sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, hijos, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará.
Fíjense, le prometió un hijo. Porque él estaba preocupado, porque Dios te voy a dar galardón, recompensa, y tendrás hay una herencia, ¿no? Y él dice, pero no tengo hijo. Ok. ¿Cuántos años creen ustedes que tenía Abraham cuando Dios le visitó aquí? No, tenía 75 años. 75 años, pero no es como, no vayan a pensar ustedes que es como hoy. A los 40 uno ya, ¿verdad? Me duele de todo, ¿no? Es más, la generación de hoy ya nace cansada, dice. He escuchado ahí, ya nacen cansados, ¿no? Se nos está yendo la generación, ¿cómo le llaman la generación? Que son resistentes y se nos están yendo. Y va a quedar la generación de cristal, dicen, la generación de que de todo se ofende, ¿no? Entonces, pero no vayan ustedes a pensar, en ese tiempo, las personas que tenían 75 años todavía eran jóvenes. ¿Qué les parece que dice que Sara, la mujer de Abraham, era una mujer bellísima? ¿Qué no dice la Biblia que un día tuvo que decirle a un rey, es mi hermana, para que no lo mataran? No, ellos, o sea, en ese tiempo, la edad, no, o sea, no estaban tan jóvenes, pues, pero estaban jóvenes todavía, ¿verdad? Entonces, fíjense, a los 75 años, Dios le dio a Abraham la promesa de un heredero. Entonces aquí puse, me imagino que a esa edad, en aquellos tiempos, porque no es como hoy, amén, Abraham se veía todavía fuerte, y ahí estaba su esposa Sara, y ella, porque la mujer empieza a hacer planes, ¿no? Porque las mujeres tienen eso, empiezan a imaginar, a visualizar, y seguramente ella dijo, Dios nos prometió un hijo, pero ya están pasando los años, se nos están yendo los años, y no tenemos hijos. No, y ya con el tiempo, este viejito ya no iba a poder engendrar hijos. Por lo tanto, ellos quisieron ayudar a Dios. Fíjense, para la justificación, a veces uno va a querer ayudar a Dios y eso no puede ser. Amén. Leamos Génesis 16 del 1 al 2. Génesis 16 del 1 al 2. Mire lo que dice. Génesis 16 del 1 al 2. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Fíjense, ellos quisieron ayudar a Dios para su justificación, para agradar a Dios, para cumplir la meta de Dios, porque la meta o el propósito de Dios es que Abraham iba a ser una nación tan grande. Y como ya se estaba haciendo viejito Abraham, entonces Sara planeó y dijo, mejor ten hijos con esta mujer para que tengamos hijos, ¿no? Ahora, ¿cuántos años usted cree que ellos esperaron? Fíjense que ellos tuvieron que esperar 10 años. No, porque ya 40 ya tendría 120, ¿verdad? Pero pasaron 10 años de espera. Y Abraham y su esposa, ¿qué hacen? Finalmente deciden apoyarse en Agar. O sea que él tenía 75 años cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Y ellos dicen, pasaron 10 años y no veían. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a usar a Agar. Agar es la carne. Ismael es la carne. Es tratar de ayudar a Dios para complacerlo. Mire lo que dice Génesis 16, 15 al 16. Génesis 16, 15 al 16. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham,
y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Ahí dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años? 10. Esperaron 10 y como no veían. Y así son los hombres de fe. O sea, hermano, nosotros así somos. Vemos que no hay resultado, ¿qué hacemos? Pues vamos a ayudar a eso, a lo mejor a hacer esto para complacer a Dios. Tengamos cuidado, porque eso es apoyarnos en la carne y Dios no tolera la carne. O sea, es decir, en nuestras propias fuerzas, porque Él quiere hacer todo en nosotros. Porque en sí nosotros no traemos nada bueno. Amén. Dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces Él no quiere nada de nosotros porque Él sabe que en nosotros, en nuestras fuerzas, eso no vale delante de Dios. Entonces Ismael representa las obras de la carne, el tratar de ayudar a Dios, el tratar de agradarle por medio de nuestro esfuerzo humano. De acuerdo a la epístola a los Gálatas, nuestro obrar en la carne es apoyarse en la ley. ¿Y qué hace? Por ejemplo, cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, ¿qué hicieron ellos? Ellos trataron de vivirlo, pero ¿será que alguno sí pudo vivirlo? No, no se puede. Mire lo que dice Gálatas 3, capítulo 3, versículos 2 al 4. Dice Gálatas 3, versículos 2 al 4. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? O sea que está hablando con nosotros también. ¿Usted hizo algo para poder recibir el Espíritu? ¿Usted tuvo que hacer algo? No, nada. Usted nada más creyó porque dice, o por el oír con fe, usted solamente oyó con fe y el Espíritu vino a morar en usted. Dice el 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, porque es el deseo de Dios, que sea el Espíritu guiándonos, que sea el Espíritu siempre guiando en nuestro obrar, en nuestro vivir todo el tiempo. Amén. Entonces dice el 4, bueno, estaba el 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Okay. El querer guardar la ley es tratar de ser una buena persona para agradar a Dios, lo cual no se puede. No, ¿quién puede guardar la ley? Nadie. Y el apóstol San Pablo, él entendió esto. Por eso él renunció, aunque él dice que llegó a ser irreprensible en cuanto a la ley, pero él renunció a todo eso. Él buscó siempre que fuera Dios en su vida. Por eso él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque es Cristo haciendo las cosas. Amén. Mire lo que dice creo que es Filipenses, aquí puse Génesis, pero es Filipenses 3, versículo 3 al 9. Mire, un hombre que tuvo la ley y quizá en un principio se apoyó en la ley para poder tratar de agradar a Dios, pero cuando entendió, él renunció a eso. Hermano, no hay nada que usted haga. Cuando nosotros estábamos en la religión tradicional, nos mandaban a hacer cosas con tal de ganar el favor de Dios, pero eso no se puede. Por eso Martín Lutero les dije que él se levantó y él protestó contra todas esas prácticas, porque él entendió que la justificación es por fe. Pero también ahora vemos que también esa justificación también tiene una parte que es subjetiva, que estamos hablando, de que nosotros, aún en nuestro obrar, lo que hacemos en la vida de la iglesia, agrademos con Dios, pero no nosotros, sino que sea Dios a través de nosotros. Mire lo que dice Filipenses 3, capítulo 3, versículo 3 al 9. Les voy a leer. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, usted no debe de confiar en lo que usted es. Amén. Gracias a Dios por nuestros hermanos que tienen alguna carrera aquí entre nosotros. Gracias a Dios por sus vidas. Pero ellos no deben de apoyarse en ese título. Ellos no deben, o sea, eso Dios lo usa. Por supuesto que sí, eso Dios usa en la vida de la iglesia, pero no apoyarse en eso, no confiar en eso. Si cualquier cosa que hacemos en la vida de la iglesia,
es por Cristo, debe ser Cristo. Amén. Entonces, mire lo que dice, no teniendo confianza en la carne, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fíjense, y él va a empezar a hablar de todos sus logros en la carne. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjense lo que él era, llegó a ser en su carne, en sus fuerzas. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjense lo que él buscó. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque mientras más ganamos a Cristo, más Cristo es obrando en nuestras vidas. Amén. Entonces dice, y ser hallado en Él, porque aún él estaba pensando en la venida del Señor, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque él se sentía una persona justa. Él se sentía por sus propios logros, él llegó a ser irreprensible. Él tenía muchos requisitos, pero ¿qué dice Pablo? Él llegó a renunciar a todo eso. Amén. O sea, cuando estoy hablando de renunciar es que no te apoyes en eso. Gracias a Dios que Dios le dio algo, úselo, pero no se apoyen. No. Por ejemplo, hace rato le decía a mis hermanas de la alabanza, y después yo solito me arrepentí, le dije, Señor, perdóname, porque hay alabanzas que yo no puedo cantar. Y Dios, de alguna manera, Él puso límites en mí, para que yo no me creyera mucho. Sí, por sí, poquito que sea, a veces me la creo. Entonces había una alabanza que le dije a los hermanos de la alabanza, le dije, ¿saben qué? Esta alabanza déjenmela a mí, no me apoyen. O sea, yo no, mi carne, mi fuerza. Y ya cuando viene la alabanza, mi micrófono estaba apagado, todo eso. O sea, Dios lo avergüenza a uno, porque Él, hermano, no confiemos en lo que nosotros somos. Nuestra confianza tiene que ser en Cristo. Amén. Si usted hace algo en la vida de la iglesia, es que sea Cristo, que sea Cristo. Entonces eso lo justifica a usted subjetivamente, porque ese obrar Dios lo toma como algo agradable. Amén. Por eso, aún en las ofrendas, ¿se acuerdan? Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea que aún a las ofrendas, los diezmos que se recogen, no tiene que ser en tu fuerza, que debe ser Cristo dando. Entonces cuando eso produce una satisfacción, eso, hermano, hace que cuenta tu obrar cuando el Señor, eso te justifica. ¿Me explico? Entonces que ninguno se sienta obligado aquí, sino que lo hagamos en Cristo, que lo hagamos voluntariamente. Amén. Entonces él dice, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces el querer obrar en la carne es apoyarnos en el árbol del bien y del mal. También es lo que también quiere decir. Porque entonces llegamos a tener un conocimiento doctrinal, en el conocimiento religioso. Ayer estábamos platicando con algunos hermanos y me estaban diciendo, es que hermano, tenemos que hablar palabra que hable del alma. Sí, pero le dije, pero tiene que venir de tu espíritu, tiene que venir del Espíritu de Dios. No quieras imponer algo en los hermanos. No tratas de, aquí no estamos dando terapias. Estamos hablando de la palabra, que es una palabra que si tú lo oyes con fe, transforma tu vida. Amén. Yo no necesito decirle nada a usted. Le voy a dar una terapia, le voy a terapiar y meter a un cuartito a usted. Yo no estoy en contra de eso. Sí ayuda, por supuesto que sí ayuda, porque mi esposa y yo estamos requiriendo de esas ayudas. Pero es como tomar un paracetamol, es como tomar un medicamento que le recetan. Es parte de ayuda, pero realmente lo que Dios quiere es tocar nuestro ser interno. Entonces de ahí sale para que nuestra vida sea transformada. ¿Cuántas veces no hemos dicho a alguno de los que tenemos alguna debilidad en la carne? Ahora sí prometo cambiar. Ahora sí
cuente, no sé qué tanto decimos, ahora sí, prometo que voy a cambiar, voy a cambiar. ¿Y qué pasa? Otra vez caemos. Te apoyaste en tu carne. No prometas. Mejor clama, mejor gime. Si alguno de nosotros tenemos alguna debilidad en la carne, tenemos que orar a Dios, tenemos que gemir, tenemos que decirle, Señor, tú sabes que tengo este problema. Tú sabes, Señor, lo que me está pasando. Si tú no me cambias, te voy a seguir ofendiendo. Si tú no me cambias, Señor, si tú no me transformas, voy a seguir, no voy a cumplir tu propósito, no voy a ser partícipe de tu propósito eterno. Amén. Tenemos que entender eso. Amén. Entonces, hermanos, tengamos cuidado porque aún el alma tiene una parte que es el bien. Pero acuérdense que el bien y el mal proceden de un solo árbol, el árbol de la muerte. Amén. Mire, estaba leyendo aquí porque mire lo que hizo el apóstol San Pablo. 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Fíjense lo que él hacía, hermanos. Mire lo que él llegó. ¿Se acuerdan que él dice que todo lo que había logrado lo perdió por ganar a Cristo? Dice 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ok, está una coma ahí, pero fíjense, dice. Porque está hablando, se estaba comparando con los otros apóstoles, los que decían ser grandes apóstoles. Y él dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿qué? O sea, en todo tiene que ser la gracia, entonces cuenta el obrar. Amén. Porque recuérdense que nosotros como humanos en nuestro obrar en la carne, cuando usted hace algo y si no le agradecen, ¿verdad? Uno se enoja, se molesta con las personas. Y mal agradecido, ni agradecidos son, ¿verdad? O sea, porque somos nosotros. Pero es cuando es Dios, usted da, ¿cómo dice el dicho? Ayuda y no mires a quién, ¿o cómo dice? Bueno. Haz el bien y no mires a quién, ok, eso. Entonces, hermanos, fíjense pues lo que hacía el apóstol Pablo. Entonces, apoyarse en Agar. ¿Qué es Agar? Decíamos, la carne, tus propias fuerzas, tu esfuerzo humano. Apoyarse en Agar es que usted, hermano, fíjense aquí, varones, esposos, maridos. Apoyarse en Agar es que usted y yo, hermano, varón, trate de amar a su esposa, pero por sus propias fuerzas. Eso es en Agar. Hermana que está casada, hermana que tiene a su varón, tratar de amar a su esposo por sus propios medios, eso es apoyarse en Agar, eso es imposible. Imposible. Nos consta a todos los que estamos aquí. Y hemos visto a parejas que uno dice, wow, tanta miel, ¿no? O sea, no estoy hablando de aquí de la iglesia, en el mundo pues. O sea, usted tiene primos, tíos, todos, y se ha visto tanta miel, ¿sí o no? Y que no la bajan del cielo, y que mi cielo, que mi currucucú, bueno, así decían antes, ¿no? Mi palomita mensajera, pero ya después, ahora ya ha cambiado, ¿no? Y de repente dice, se dejaron. ¿Cómo vas a creer tú que se dejaron si se trataban muy bonito? Es que el amar en nuestras propias fuerzas humanas no se puede. Y si logran, es un fracaso delante de Dios. ¿Qué necesitamos para que podamos realmente amar a nuestra pareja? A Cristo, a Dios. Necesitamos la gracia. Necesitamos eso. O sea, tratar de apoyarnos en nuestras propias fuerzas. No estoy diciendo que usted ya no le diga cosas bonitas a su esposa. No, dígaselo, pero dígaselo en Cristo. No se lo digamos solamente cuando nos trate bien, ¿verdad? Sino que aunque nos trate mal, sigamos diciendo mi cielo, no sé cómo le dice usted, pero mi amor, mi ternura, no sé cómo le dice usted. ¿Verdad? ¿Cómo le dice usted a mi gordita de chicharrón, no sé, lo que usted,
Pero, o sea, pero hágalo en Cristo. Amén. Porque si lo hacemos en nuestra carne, hermano, se termina. ¿Verdad? Se termina. Tarde que temprano se termina eso. Porque es en nuestras propias fuerzas. Amén. Entonces, yo quiero llegarles en esto porque Dios rechazó totalmente a Ismael y a Agar. Así que todo lo que viene del obrar humano, Dios lo rechaza. Hoy día muchos cristianos nos apoyamos en Agar sin darnos cuenta. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, vamos a ayunar porque ellos creen que ayunando, es que Dios, es que uno va a torcer la mano de Dios para que nos resuelva o nos conceda nuestros beneficios. Pero eso es apoyarse en Agar. No estoy diciendo que no ayunes. Si Dios te está indicando que hagas, hazlo, pero que sea Él en ti. Amén. Porque se acuerdan aquellos hombres que dice que se paraban en las esquinas. Está hablando de los religiosos que se apoyaban en lo que hacían. Dice que ellos ponían una cara triste para que la gente se diera que sí estaban ayunando. ¿Se acuerdan del fariseo que estaba junto al publicano? Él dijo, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro. Y dice que el otro dice que no quería alzar la mirada al cielo y dice que, sino que él decía, Señor, perdóname, sé propicio a mí pecador, y él se humilló y dice que regresó a su casa justificado antes que al otro. Entonces, porque dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Amén. Entonces, veamos pues, porque hermano, lo que Dios nos quiere llevar, porque eso tiene que ver con nuestra justificación subjetiva. Entonces, hermano, obrar en la carne o querer hacer las cosas en la carne, que es apoyarnos en Agar, es ser aquellos que solo buscan cosas exteriores de Cristo y los beneficios de Cristo, pero que no tienen verdaderamente una convicción interna de que Dios no está buscando cómo mejorar nuestra persona. Él quiere que sea Cristo en nosotros. En Mateo 19, no voy a dar el versículo, pero solamente ustedes escuchen. ¿Se acuerdan cuando habla del joven rico? ¿Ustedes han escuchado eso? Y él me llamó la atención porque dice que vino él y ¿sabe con qué palabra se acercó al Señor Jesús? Él le dijo, maestro bueno. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios. Y dije, pero si Jesús es Dios, ¿por qué Él no llamó? ¿Por qué Él no lo recibió como que le halagaron, que le alabaron como bueno? Ok. Es que Jesús no vino a esta tierra para ser una buena persona. Él entendió que Él vino a esta tierra para morir. ¿Para morir qué? En su carne. ¿Se acuerdan que Él dice, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida? Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que a nosotros, todos los que estamos aquí, lo que Dios quiere es matarnos. ¿Cómo matarnos, hermano? Entonces, no, matarnos en nuestra carne, porque nada bueno hay en nuestra carne. O sea, que usted, en otras palabras, si le suena muy fuerte eso de matarnos, lo que Dios quiere es terminarnos en nuestra carne, que usted ya no obre, ya no haga las cosas en su carne, no trate de hacer las cosas para agradar a Dios o para alcanzar el favor. No, ya no, tenemos que dejar que Cristo haga las cosas a través de nosotros. Por eso, miren lo que estoy diciendo, porque si nosotros, hermano, tratamos de agradar a Dios por medio de las fuerzas, por medio de las cosas que hacemos a través de nuestras fuerzas, tarde que temprano nos vamos a cansar. Entonces, porque si nosotros entendemos cómo funciona, que somos hombres de fe, que somos mujeres de fe, pero también debemos entender que lo primero que producimos es un Ismael. O sea que si usted ha obrado en la carne, no se espante. No se espante. Todos los cristianos caemos ahí. Tenemos a Abraham, que él produjo un Ismael. Pero lo que sí nos debe de espantar es no querer salir de allí.
Tenemos que salir de allí, no quedarnos en nuestra carne, sino que tenemos que dejar que Cristo haga las cosas a través de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Pero acuérdese que en usted está un Ismael y ahí está un Isaac. Ismael es la carne, Isaac es la gracia, ¿verdad? Es Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que procurar? Si ya estamos en Ismael, tenemos que orar al Señor que nos saque de ahí, para que sea Isaac en nuestra vida. Porque de lo contrario, vamos a, cuando el Señor venga, pues, no vamos a heredar con Él, porque el Señor está esperando a que nosotros nos cansemos de ejercitar nuestra carne, porque Él tiene un propósito para nosotros. Y Él en esta hora te está diciendo, apóyate en Sara, porque Sara sí te da un hijo que es Isaac. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Mira lo que dice Génesis, más bien, Gálatas, vamos a ir a Gálatas. Gálatas 4, 28 al 31. Mire lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Y por eso te decía al iniciar que yo veía a Abraham mal, porque dice, ¿cómo que echó a Agar y a su hijo? ¿No? Pero fíjate lo que dice. Gálatas 4, 28 al 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Tenemos que creer eso, tenemos que confesarlo. Pero entonces, como el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces quiere decir que Dios no está en contra de nosotros, que hemos producido un Ismael, pero sí está disgustado con nosotros, porque a Él le disgusta que usted y yo vivamos en la carne. Pero ¿saben qué? Él no se da por vencido. Él nos da por vencido, y lo que Él está esperando es que nosotros nos cansemos de hacer las cosas en la carne. Él está esperando que nosotros nos cansemos de ejercitar nuestra carne, porque Él tiene un propósito para nosotros. Él quiere que nosotros nos apoyemos de Sara. Entonces le decía, ¿qué tenemos que hacer? El versículo 30 lo dice, 30 y 31. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Y les decía que yo veía mal eso, porque ¿cómo van a echar a una mujer con su hijo? No, es una figura para que entendamos nosotros los que somos hombres de fe. ¿Qué representa la mujer? ¿Qué representa aquí Ismael? La carne. Porque si nosotros nos apoyamos en la carne, nos volvemos esclavos de la carne. Y la carne nos va a dominar, no solamente para hacer cosas malas, sino aún cosas buenas. Pero eso no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué dice? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Es lo que Dios quiere, que nosotros renunciemos a esa obrar de la carne. Hermano, entonces le decía que si usted y yo hemos actuado en la carne, no se espante. Lo que sí debe de espantarse es el no querer salir de allí. Por eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Dios, Él nos dice que seamos como Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Él echó de su casa a Ismael y a Agar, porque Dios no tolera que Ismael crezca junto con Isaac. O sea que no podemos ser un poco en la carne y otro en el espíritu. No podemos ser un poco en la carne y en el espíritu. O eres o no eres, ni frío ni caliente. ¿Ok? Entonces por eso tenemos que orar. Ok, ¿cuántos años tenía Abraham cuando Isaac le nació? Bueno, el 99 le prometieron, pero tenía 100 años cuando le nació. ¿Ok? Lo cual indica que nosotros, o sea, imagínense, hermano, que ellos ya, por eso Sara dijo, es que ella decía que ella había perdido la costumbre de las mujeres. Decíamos que ella ya no menstruaba, ¿no? Entonces se dice, es que ya no puedo tener hijos. Y también Abraham, ya viejito. Y eso indica algo para nosotros. Isaac nace por obra total de Dios. O sea que cuando ya Abraham y Sara estaban acabados, ya estaban débiles, inútiles, cuando ellos no tenían ninguna fuerza para poder germinar, entonces Dios les produce un Isaac.
Es lo que Dios quiere de nosotros, que somos hombres de fe. Por eso no tenemos que ser impacientes. Mira, a veces entre nosotros mismos, dice que ahí que los de la carne persigue al que es del Espíritu, ¿no? Y así pasa con nosotros. En nosotros está la carne, que cuando usted quiere orar, como que le da mucho sueño. Que cuando usted quiere leer la Biblia, como que le da mucho sueño. Que cuando usted quiere venir a la reunión, como que flojera levantarse, ¿no? Como dormir otro ratito, ¿no? Y siempre la carne es lo que hace. La carne te jala para las cosas de la carne y no te permite que el Espíritu, pero también dice que Dios, el Espíritu, está luchando. Está luchando, está luchando. Y si entendemos esto, tenemos que hacer caso a la voz del Espíritu. ¿Alguna vez usted no ha tenido ganas de venir a la reunión de la iglesia? Y aún viene y viene enojado. Porque puede pasar eso. Llega uno aquí enojado a veces. Pero hermano, y aún nuestros familiares, y ellos también toman parte de la carne porque dicen, ¿para qué vas? Ya fuiste el domingo pasado, ¿no? ¿Y qué tiene que decir? No tiene que decir porque se enojan, decir, aparte de mi carne. Porque ellos son de la carne, ellos no quieren que nos reunamos. Y también nuestra carne, ¿no? Dice que nuestra carne no nos manda. Por eso no tienes que obedecerle a tu carne. Amén. Hermano, ¿usted ha perdido el gozo de su salvación? Cuando le sirve a Dios ya no le causa placer, sino que siente que ya es una obligación. Si usted siente eso, es momento de gemir y clamar al Señor para que nos ayude, para que Él sea el que nos saque de esa condición, porque eso es carne. Eso es carne. Ayer estábamos platicando con nuestras hermanas. Fíjense que nuestros mismos familiares le dicen a uno que es cristiano, ¿por qué impones a tus hijos? ¿Por qué los obligas a ir a la reunión de la iglesia? Deja que ellos deciden. Así han dicho. Ahora, y Dios me dio una respuesta. Porque la Biblia dice que tienes que instruir a tus hijos en los caminos de Dios. Entonces dice uno, entonces, ¿puedo yo hacer lo que quiera entonces? Entonces ya no le digo que se lave las manos antes de comer, que no se cepille los dientes, que no se ponga la pijama, que no haga sus tareas. ¿Verdad que un niño no, una mamá tiene que estarle diciendo? Porque si dicen, deja que el niño haga lo que, no se puede. Tiene que ayudarle ayudarle o enseñarle a que se lave las manos, a que cepille los dientes, a que se levante, a que se vista, ayudarle aún ahí, ¿sí o no? Entonces lo mismo, no se está imponiendo porque creemos que esto es lo mejor y es lo mejor para los niños. Usted tiene que contestarle de esa manera y decirle, yo llevo a mis hijos porque eso es lo bueno para nosotros. Así como yo le digo que se lave las manos, así como yo le digo que tiene que cepillarse, es así. Ya cuando él crezca, tenga la mayoría de edad, va a tomar sus decisiones. Pero mientras se puede, hay que traerlos. Amén. Por eso yo le decía que Amanda, ella no nos molesta. Ella tiene que estar aquí. Y va a ser por un poco tiempo. ¿Verdad? Ya si tiene 15 años y sigue gritando, pues hay que decirle. Pero no, ¿verdad que no? O sea, todos fuimos niños, todos hicimos cosas. ¿Verdad? Entonces toleremos a Mía, a Amanda, a Aaroncito que va a venir, ¿verdad? Toleremos a todos, porque somos parte de la iglesia, ¿sí o no? Ahí sí no echemos a Agar y a Sara, eso es la carne, porque sí dijo, echa a la esclava y a su hijo, sí, pero eso es la carne, pero no está hablando de los hijos, de los niños de la iglesia, porque los niños son de la iglesia, dice que los niños son de Cristo, amén. Quiero terminar con esto. ¿Qué debemos de hacer ya entendiendo todo esto? Porque si en esta vida no experimentamos nuestra justicia subjetiva, estoy hablando del obrar que es en gracia, del obrar que es Cristo haciendo a través de nosotros, si no experimentamos eso,
¿sabe qué? Nos espera el lloro y el crujir de dientes. Y ahí sí, esta palabra no existe en el diccionario, pero lo usamos para dar a entender. Forci voluntariamente, o sea, ¿cómo se diría eso en otras palabras? Es que ahorita es voluntariamente, ¿no? Si alguno quiere, tú quieres, por favor, te ruego, ahorita en este tiempo. Se acaba este tiempo, entramos en otra dispensación. Y como tú eres escogido y predestinado, allá sí te van a obligar. Por eso le decimos forci voluntariamente, porque te van a forzar para que lo hagas voluntariamente. No te va a quedar de otra. Amén. Pero sería en el lloro y el crujir de dientes. Ahí vas a decir, tan fácil que era echar la carne de mí. Tan fácil que era echar a Agar y a Ismael de mí. ¿Por qué no tomé a Cristo? Si era tan fácil. Allá sí vamos a llorar, porque dice que va a haber lloro y crujir de dientes. Entonces, hermano, pero eso ocurre después de 1000 años. Ya cuando uno sale, ya bien justificado, subjetivamente. Pero por 1000 años, usted ahí se entrega porque se entrega. Pero ahorita Dios dice, entrégate, cree, sé creyente, no dudes, tómame a mí, aquí estoy. No trates no trates de ser buena persona, no trates de agradarme con tus propias fuerzas, tómame a mí, aquí estoy, yo soy Cristo, tómame, aquí estoy. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, le vamos a ayudar a Jesús, le vamos a ayudar a Cristo como a Agar y como Sara y Abraham, vamos a ayudarle, porque a lo mejor si hacemos esto, Dios nos va, se va a complacer, pero ya vimos que no. Leo este versículo, este último versículo, Filipenses 2:12 al 14. Filipenses 2:12 al 14. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y algunos dicen, ¿se da cuenta? Se pierde la salvación. Sí se pierde, pero la del alma, ya les dije. Del espíritu ya no, porque Dios la inició. ¿Ok? Pero ahora, si no se pierde, ¿qué tenemos que hacer? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ok? Porque Dios es el que vosotros, que sea eso, hermano. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer con el hacer. Hermano, mire, como le decía hace un momento, a veces nosotros queremos venir a la reunión de la iglesia, pero sentimos como que a veces amanecemos de malas, o cansados, o no sé, algo. Y en ese momento, si usted siente eso, porque llega un momento en que usted tiene muchas ganas de venir a la reunión también. Ahora sí vamos a ir a la reunión, vamos a la reunión de la iglesia, vamos a juntarnos con nuestros hermanos, vamos el dominguito a la reunión. Pero ahí hay momentos en que usted si no siente ganas. ¿Y qué tiene que hacer usted? Orar. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Él produce el querer como el hacer. Amén. Entonces dice, y el versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, todo lo que hagas en la vida de la iglesia, que sea Cristo, entonces se hace sin murmuraciones y contiendas. Porque si no, si es uno el que lo hace, ¿por qué nada más yo? ¿Por qué nada más yo? Amén, porque llega uno a decir eso. Entonces, mire lo que está diciendo ahí. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces, criar a un Ismael significa estar buscando nuestra propia justicia. Pero cuando nosotros nos abrazamos de Sara, entonces Dios tiene misericordia de nosotros, porque nosotros hemos entendido lo que es la gracia. Entonces, dejamos que Él trabaje en nuestra carne, porque esta carne la vamos a llevar. Cuando digo que deshagamos de la carne, quitemos la carne, no se puede. Ahí la vamos a llevar, pero cada vez que hagamos, Señor, sé tu gracia obrando en mí. Señor, voy a la reunión, sé tu gracia. Voy a servir en la iglesia, sé tu gracia en mí. Todo el tiempo la gracia, amén. Porque de otra manera será un Ismael.
Entonces eso el Señor lo rechaza. Porque dice que es por el Espíritu que se hace morir las obras de la carne en nosotros. Entonces, de esa manera se produce un Isaac. Pero Isaac tiene que crecer, acuérdense de eso. Si ustedes leen el capítulo 17 hasta el 22 que leímos el otro día, dice que cuando Isaac creció, Dios lo pidió a Abraham, ahora ofrécemelo en sacrificio. Entonces eso también es una figura para nosotros, que todo lo que logremos, o todo lo que Dios, más bien todo lo que Dios logra en nosotros, es para Cristo, para presentárselo a Él. ¿Y saben qué hace Dios? Él lo comparte con nosotros. Porque no dice que iban a sacrificar a Isaac, y dice que Abraham sí le obedeció. Imagínense, hermano, lo que Dios quiere, hasta dónde llegar, nos quiere llevar a nosotros, porque dice que Abraham le ató las manos a Isaac y lo puso ahí, ¿no? Y ya agarró el cuchillo y le iba a sacrificar, y dice que se oyó una voz que dijo: detén, no hagas eso. Y dice que Dios le proveyó un cordero ahí para el sacrificio. O sea que fíjense lo que hace Dios, pues. Pero ese es el otro, ya cuando llegamos a la consumación de nuestra justificación. Ahorita tenemos que orar, tenemos que gemir que Isaac crezca en nosotros, y que Dios, y si hemos caminado en Ismael, en Agar, que Dios nos perdone. Pero, hermano, eso no funciona. No va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Lo que va a hacer es que vamos a ir de fracaso en fracaso. Tomemos a Cristo. Él es la fe, Él es la gracia. ¿Quieres caminar en la vida de la iglesia disfrutando, que sea un deleite? Tomemos a Cristo, tomemos a Isaac, tomemos a la gracia, tomemos la fe. Amén. Porque tarde que temprano nos vamos a caer. Recuerde que eso es soberano. Ismael es soberano en nosotros. Es soberano, ahí está. Entonces nosotros tenemos siempre que renunciar a la carne, el obrar, el tratar de ayudar a Dios. No trate de ayudar a Dios. Mejor dejemos que Él sea todo en nosotros. Porque Él produce el querer como el hacer. Amén. Y cuando nosotros lo hacemos, hermano, lo hacemos disfrutando. Entonces usted, todo lo de Dios, todo lo del Espíritu, lo hace disfrutando. Amén. Es más, la reunión de la iglesia, usted lo disfruta. Usted dice 2 horas, poquito, hermano. Usted predica más de 1 hora, poquito, hermano. ¿Por qué no hace de 2 horas? Pero ahorita, como estamos en nuestra carne, ya que se termine. Bueno, ya terminé, pues. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y entonces, en el próximo mensaje seguimos hablando de Romanos, pero hoy es la palabra que Dios nos ha dado. Y recuerden, Dios, Él es la fe, Él es la gracia. Tomémoslo a Él siempre. Abracemos de esa fe, de esa gracia. Abracemos de Sara, no de Agar. Agar es la carne, Sara es la gracia. Así que oremos que el Señor siga siendo nosotros en este día. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos perdón, Padre, si hemos caminado en nuestra carne, si hemos tratado de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, porque aún hemos experimentado que eso cansa, Señor. Eso no trae un disfrute, pero gracias, Señor, que en esta mañana nos hablas y nos muestras, Señor, cómo nosotros podemos, Señor, agradarte. Y dice, Señor, que nos has provisto la fe y la gracia para que te agrademos. Señor, gracias porque tú eres el que produces el querer y el hacer por tu buena voluntad en nosotros. Señor, crece en nosotros. Señor, concédenos el crecimiento. Sé tú, Señor, en nuestras vidas. Termina con nuestra carne, termina con nuestro ser natural, Padre, que nos estorba. Ayúdanos en esta hora, Padre, y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.